Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Y hoy tenemos noticias del corporativo. Vamos con la información. Como pueden ver a continuación, les voy a mostrar noticias que acaba de lanzar la compañía. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Tenemos un anuncio especial y es el siguiente. Despliegue a blockchain pública. Comenzó el 18 de febrero y es oficial que la cadena de bloques de One Ecosystem se ha lanzado a la capa 2 de Polygon. Más abajo nos habla sobre las cadenas de bloques, específicamente lo de la tecnología privada o pública, lo que es básicamente esa tecnología. Y continuamos con más información. Hay hechos históricos que hablan sobre lo que son este tipo de cadenas públicas y privadas, y sobre todo que One inició con una cadena de bloques privada, siempre la ha tenido. Continuamos con más información y ahora este boletín nos informa los beneficios de la cadena de bloques pública. Uno de ellos es alta seguridad. Lo otro sería ambiente abierto, por eso es una cadena de bloques pública. Naturaleza anónima, verdadera descentralización, y tenemos en el punto 5 más arribita transparencia total, porque todos podemos ver las transacciones que se realizan en el libro mayor de la blockchain de One Ecosystem. Inmutabilidad, pues lamentablemente las transacciones no se pueden borrar. Una vez que tú envías monedas hacia una dirección en particular, se fueron para siempre. No puedes decir, ay, me equivoqué, voy a echar para atrás. No, no se puede hacer. Puedes hablar con otra persona, devuélvemelas. Esa es otra historia. Continuamos. 7. Empoderamiento total del usuario. El usuario tiene el control de su activo. Y básicamente tenemos el control de nuestras monedas. Estas plataformas también están abiertas al público, por lo que ninguna corporación puede impedir que descargues los nodos y se unan al consenso. Esos son los beneficios que tiene una red pública. ¿Por qué Polygon? Y aquí la compañía lo dice todo. Anteriormente, Matic Network es una plataforma tecnológica que permite que las redes blockchain se conecten y escalen. El beneficio es la capacidad de poder escalar y poder crecer. La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon aumenta la flexibilidad, la escalabilidad y la soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al mismo tiempo que ofrece la seguridad, la interoperabilidad y los beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Polygon utiliza un mecanismo de consenso de prueba de participación modificado que permite un consenso por cada bloque. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Todas las cuentas deben estar implementadas en la cadena de bloque pública? Cada IMA tiene control completo del despliegue de su billetera en Polygon. Puede elegir qué cuenta implementar y cuándo hacerlo. Los IMA pueden optar por implementar solo cuentas importantes de su árbol de red. Les recomendamos enfáticamente que consideren su elección cuidadosamente, porque el desarrollo de su red puede verse afectado si no migra todas sus cuentas. Y aquí quiero hacer un alto. Es vital que migres todas tus cuentas. No escatimes con esto. Claro, si tú tienes gas, bastante gas. Yo sé que el techo del gas son 500 que nos dio la compañía. Y si tú tienes una cuenta principal y tienes 4 abajo y las 4 tienen 500 de gas, tienes en una cuenta 300 monedas, en otra tienes 500 One, en otra tienes 450.
y tienes el suficiente gas para mudar todo eso a una sola posición, ok. Y si tú no estás haciendo la red, perfecto, no hay problema. No dañas el diamante o la estructura que se crea para poder tener un binario poderoso. Por el contrario, si tú estás haciendo la red y tienes toda tu estructura, tienes un rango de zafiro o un rango de rubí, o eres un diamante o eres un esmeralda, que tienes toda tu estructura hecha y tú sabes dónde colocar a las personas para que ese binario te produzca ingresos. Una vez que se active nuevamente el network marketing, te recomiendo que migres todo absolutamente como lo tienes para tener esa protección y esa seguridad. Si no vas a hacer la red y no te importa cómo quedó tu estructura y lo quieres mudar todo a una sola posición y tienes el gas, bueno, te vas a ahorrar mucho dinero porque solo tendrías que pagar 25 euros por esa posición. Vamos con más información. Tenga en cuenta que siempre tendrá acceso a cada cuenta y billetera, sin importar si se implementaron en la cadena de bloques pública. Hasta ahí estamos bien. Durante y después de la implementación, las transacciones, escuchen, entre cuentas implementadas y no implementadas no serán posibles. Si tú no quieres migrar y no quieres ir a Polygon, perfecto, quédate donde tú estás. Pero tus monedas van a quedar atrapadas y no vas a poder hacer negocio con ellas. Escuchen lo que está diciendo la compañía. Por eso quiero llevarlos un poquito más abajo, porque básicamente ahí está el detalle de la implementación que quiero mostrarles. Les voy a dejar en el enlace la noticia, pero quiero enfocarme en esta parte exclusivamente que acabo de observar. Vamos a hacer un zoom. Ok. Y observen lo que yo tengo aquí. Tenemos la billetera One, que es la que utilizamos al día de hoy sobre Ethereum, pero que estamos en deployment. Quiere decir que esa One va a pasar a ser la One oficial de Deployment Polygon. Por decirlo así, va a ser la One de Polygon, ¿ok? Pero observen el dibujito que está al lado, la letra que está al lado. Dice One obsoleta, es la traducción. La One obsoleta son aquellas monedas que tú has decidido no migrar o dejar atrás. Van a estar metidas allí. Entonces, si tú quieres pasar de tu One de Polygon a esa One obsoleta, no se va a poder realizar la transacción. Todas las cuentas nuevas que se están creando ya al día de hoy, todas se crean con la nueva estructura basada en Polygon. Por eso si tú invitas a alguien y quieres pasarles tus One, no lo puedes hacer y el sistema te manda un choque que dice no se puede hacer la transferencia. Porque ahora mismo todas las wallets que se están creando van sobre el contrato inteligente que está en capa 2. Quiere decir que las One obsoletas van a quedar en este recuadro que están viendo ustedes y eventualmente ahí se quedarán. No sé qué va a pasar a futuro con eso, ya nos lo dirá la compañía. Aquí está el error que dice, ¿ve? Que va a mandar el sistema. No se puede hacer el intercambio de transacciones de versiones diferentes de wallet. Y estas son las dos versiones diferentes de wallet. La wallet One, que está sobre Polygon y que estamos en proceso de deployment, de despliegue, y la wallet obsoleta, que es la que va a quedar con las monedas viejas que nadie quiso migrar y las dejaron allí. Y como pueden ver, esta es la información que tiene el newsletter y ya para terminar les leo lo siguiente. En ese sentido, recomendamos enfáticamente que todos los IMAs consideren que las cuentas se transfieran con cuidado. Para una red enorme como One Ecosystem, la implementación en una cadena de bloques públicas es un proceso largo y complicado. Teniendo en cuenta esos hechos, la compañía ha proporcionado un marco de tiempo relevante para que se implemente todo el despliegue. Para evitar cualquier engaño o confusión dentro de la red, la empresa trabajará en estrecha colaboración en los próximos meses
con los líderes, los gerentes de país, o sea, los country manager, como se les llama en inglés, y las juntas de país o los country board para garantizar una transición fluida y sin complicaciones. Ahí está la nota que dice la compañía, derechos reservados 2023 One Ecosystem, marketing@oneecosystem.eu es el correo electrónico de los newsletters. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Recuerda regalarme un me gusta. Sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Y nos vemos entonces en un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.